Hola chicos, vamos a continuar con algunas herramientas de fotomontaje, yendo ya a hacer un poco más compleja eh, la utilización de las distintas herramientas y la combinación de alguna de ellas para poder hacer más efectivo nuestro trabajo, porque bueno, el fotomontaje tiene esas cuestiones, ¿sí? Cuando uno empieza a querer avanzar en determinadas imágenes, muchas veces sucede que empezamos a trabajar, digamos, con algunas herramientas que por ahí no son del todo adecuadas de acuerdo a la fotografía que uno utiliza, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer primero acá, vamos a volver a trabajar con un archivo nuevo. Vamos a ir, recuerden, al papel internacional, tamaño A4. Vamos a poner 72 dpi y le vamos a dar OK. Eso nos va a hacer aparecer una hoja en blanco. Vamos a rotar, recuerden, 90 grados para que esto me quede en posición horizontal. Y vamos a tomar la imagen que va a ir como nuestro fondo, que es esta. La vamos a llevar. Fíjense que el tamaño es un poco más, bastante más grande. La vamos a adecuar al tamaño de la 4. Tratar de aprovechar lo máximo posible de la fotografía. Y ahí le damos el OK. Una cosa que podemos hacer nosotros cuando trabajamos con esto, que también por eso yo quería mostrárselos, fíjense que la fotografía que nosotros vamos a utilizar como fondo aparece como capa, ya que el fondo es el fondo blanco. Si uno selecciona los dos presionando Shift y presiona Control E, al fusionarlo queda fusionado como fondo. Ustedes dirán, ¿qué diferencia tiene si yo hubiera usado la fotografía? Bueno, que la fotografía no tiene el tamaño A4, ¿sí? La fotografía tiene el tamaño que tiene la foto original que fue compartida en internet, ¿sí? Entonces yo con esto me aseguro de que me quede exactamente el tamaño A4. Bueno, esta la vamos a sacar, total ya no nos sirve. Y vamos a trabajar sobre nuestro archivo A4 que ahora ya tiene como fondo la foto que yo voy a utilizar. Bien, como parte del fotomontaje yo voy a incluir este avión. Voy a hacer una publicidad de una conocida película que se estrena dentro de poco, que ya van a ver cuál es. Y vamos a trabajar con las herramientas de máscara. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Si nosotros trabajamos con la herramienta de lazo, fíjense todas las dificultades que nos presenta este elemento. Incluso si yo lo voy recortando, cuando después uno lo quiera corregir o emprolijar con la goma, con el borrador, como ya hicimos en el trabajo práctico anterior, sería una dificultad importante. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a combinar otras herramientas que nosotros ya fuimos viendo anteriormente. Ojo, esto no es obligatorio. Si uno quiere lo puede hacer con lazo y con la goma. Recuerden que la opción de lazo y goma simplifica mucho lo que es el fotomontaje, aunque en situaciones como esta, después la dificultad viene con el tratamiento que se le hace con la goma, la cantidad de tiempo que nos puede llegar a llevar. Bien, una opción es, por ejemplo, la varita mágica. Yo cliqueo a la varita mágica en cualquiera de los lugares y fíjense lo que sucede. Me está tomando un espacio muy importante de la fotografía que ya me lo quitó, me lo sacó. Presiono Shift, presiono en otro lugar y fíjense que me va sacando mucho de la fotografía, pero lo que pasaba con la foto anterior, fíjense que acá, por ejemplo, me está comiendo un pedazo de la foto. ¿Qué quiere decir eso? Que el avión no va a estar del todo bien recortado. Vamos a probar otro más. Ese quedó bastante bien, me sacó todo lo de abajo, pero fíjense que acá hay un pedazo que tampoco lo estaría tomando.
Me tengo que fijar bien qué ocurre con eso. Bien, ¿cómo me fijo? Utilizando esta opción, que es máscara rápida. Cuando yo cliqueo, la máscara rápida me va a mostrar cuál es la parte que está protegida en la foto. Recuerden que lo que está protegido es lo que está con un color rojo o rojizo. Y lo que está protegido en este caso es lo que yo voy a utilizar para, para trasladar, digamos, al fondo. Fíjense un detalle. Una parte acá de las bombas no estarían protegidas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo traslade, esto no se va a trasladar completo. Entonces, la parte está de la trompa. Entonces, esto lo tengo que solucionar de alguna manera. ¿Cómo lo soluciono? Cuando yo activo máscara rápida, tengo la opción de buscar la herramienta de pincel. Y la herramienta de pincel me va a mostrar dos alternativas. Negro, colores negro y blanco. Fíjense acá a la derecha. Si yo traslado la flechita esta hasta el blanco, ¿qué hace ¿qué me hace el pincel de máscara rápida? Yo voy a poner un diámetro un poquitito más grande. Me hace esto. Me borra. Fíjense, de todas maneras esto tiene que ir con una dureza casi del 100%. Me va borrando lo que está protegido. Por ejemplo, esta parte del humo a mí no me sirve. Entonces yo lo voy borrando. Recuerden, con color blanco. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con esto? Estoy modificando la máscara original que me hizo la varita. Con negro, fíjense que yo voy de 0 a 100, nunca pongo un intermedio. Con negro me agrega parte protegida. Por ejemplo, esos pedazos de ahí, la trompa que me faltaba, un pedazo acá que parece que falta, el borde del ala, me está sacando un pedazo. Esta bomba de acá, esta otra de acá, esta de acá. Fíjense que yo estoy haciendo medio mamarracho acá, ¿sí? Si uno quiere, puede ir de nuevo al blanco y quitarle la parte que se pasó, ¿sí? Pero recuerden que eso después se pueden prolijar con la goma, ¿sí? Así que también tienen esa alternativa. También está la alternativa de cambiar el diámetro y... Uy, perdón, ahí me equivoqué. Y tomar los lugares más chiquititos de esta forma, ¿sí? Como para no hacer tanta macana. Bueno, una vez que nosotros, fíjense que acá la parte de la cabina también le pasa lo mismo. Lo agarro un poquito más grande. Bueno, una vez que nosotros solucionamos el tema de la máscara utilizando la herramienta máscara rápida, la desactivamos. Al desactivarla vuelve a el estado original del Photoshop, que es el estado que tiene que ver con el estado de edición y de trabajo habitual que nosotros conocemos. No se olviden que si van a activar la máscara rápida, luego la tienen que desactivar. Si ustedes tienen el Photoshop en este estado, no pueden hacer nada de todo lo demás que conocen. Esto es solamente para cambiar la máscara. ¿Sí? Así que la desactivamos. Y hay una cosa importante. Si yo quiero trasladar esto, fíjense lo que va a pasar. ¿Qué me traslada? Me traslada al fondo. ¿Por qué? Porque esta máscara lo que hace, la máscara de varita, es proteger lo que yo no seleccioné. O sea, es al revés del lazo. Es lo inverso al lazo. El lazo me protege lo que está fuera de lo que yo seleccioné. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que la parte que yo voy a utilizar está al revés. Entonces tengo que ir a la parte de selección invertir. ¿Sí? Acá está. Y ahí sí voy a poder trasladar el avión. Bueno. Voy a tomar un tamaño más natural con el de la... Esto lo vamos a poner estilo como que el avión se nos viene encima. ¿Sí? Un poquito más grande.
Y después quedaría, fíjense, la parte de, siempre teniendo seleccionado el avión, retocar lo que tiene que ver con la parte que quedó mal, ¿sí? Y esto se hace con el borrador, ¿eh? Lo que yo les decía, si yo me paso un poco con la máscara, lo puedo solucionar con el borrador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que al yo haberlo hecho con la varita mágica, son muy poquitos los lugares que me van a quedar a trabajar con el borrador, ¿sí? Fíjense que yo estoy trabajando sobre lugares puntuales, ¿sí? Muy pequeñitos, son los recovequitos estos que me quedaron acá, que incluso yo los podría haber resuelto con la máscara rápida. Pero bueno, yo lo dejé para que ustedes vean que también se puede hacer de otra manera. ¿Está? Bueno, yo lo voy a dejar así nomás, no voy a tardar mucho tiempo más. Habría que sacar, por ejemplo, toda esta parte que quedó. Acá quedó una parte del ala que ahí se la estoy sacando, ¿sí? Toda esta parte de acá habría que sacar. Bueno, esto hay que tomarse su tiempo, ¿sí? Hay que tomar un tiempo importante para ir corrigiéndolo. Pero bueno, una vez que nosotros lo tenemos corregido, vamos a suponer que ya está, ya tenemos hecho el fotomontaje. A esto le vamos a agregar unos logos, ¿sí? Uno que ya es PNG sin fondo. Esto para que ustedes vean que a veces, si uno lo consigue, buenísimo. No necesito estar renegando para hacer un logo PNG, ¿sí? O para recortarle el fondo. Bueno, ahora el otro logo, ¿sí? Que este sí es JPG y lo podemos recortar, por ejemplo, utilizando la varita, ¿sí? Sacándole toda la parte que no corresponde. Fíjense lo que yo hice con la varita. Vieron que yo esto, por ejemplo, cliqueaba, le ponía capa a partir de fondo y toda la historia. También no necesito sacarle el fondo. Podría, por ejemplo, hacer selección invertir. Y fíjense, automáticamente me sirve como logo. Fíjense que tranquilamente yo lo pude utilizar, ¿sí? Por ahí estaría bueno meterle algún efecto, como ese por ejemplo, y tomar ese logo y ponerlo en otro lado, por ejemplo ahí. Pero fíjense que yo le hice un resplandor, cosa de que se destaque en donde está el fondo más oscuro, ¿sí? Incluso me gustaría por ahí más este acá y este acá. Bueno, eso es cuestión de ustedes. Después ustedes los tienen que ir acomodando de acuerdo al gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, obviamente, como sucede con todos los fotomontajes, ustedes se tienen que fijar en algunos detalles. Por ejemplo, fíjense, hay una cosa importante: el avión tiene el sol de frente, ¿sí? Y el sol acá en realidad está de atrás, porque está como atardeciendo, entonces es como que por ahí, con algún ajuste, por ejemplo de brillo, uno puede apagar un poco, ¿sí? el sol que tiene el avión, el sol que tiene en el frente, ¿está? Y eso por ahí queda a lo mejor un poquito mejor. Y otra alternativa, que tampoco está mal tenerla en cuenta, es el tema de la opacidad, ¿sí? La opacidad no exagerada a veces sirve para que, por ejemplo, la figura, si son figuras que por ahí tienen una iluminación muy diferente, se adapten un poquitito mejor al fondo en cuestión. Fíjense que si yo le cambio un poco la opacidad,
es como que se va integrando un poco más al fondo, ¿sí? No exageradamente, porque si le exagero mucho con el cambio de la opacidad, me queda transparente y se empieza a ver el fondo, y ese no es el objetivo. Bueno, a esto también, si uno quiere, le puede agregar como es un título. Vamos a ponerle, por ejemplo, estreno 6 de diciembre 2020. Vamos a trabajar con un color blanco, ¿sí? Y le vamos a poner una letra un poco más grande. Después ustedes, bueno, obviamente esto se puede trabajar utilizando distintas herramientas para que quede un poquitito mejor, ¿sí? Ahí quedó feo. Bueno, supongamos que ahí queda. Bien, con esto ahora sí hemos terminado la clase de hoy.